Hola, bienvenidos al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco y soy acompañante en biodesprogramación y la técnica Psy-K. Bienvenidos a este video en el que vamos a estar tocando otro conflicto, enfermedad o síntoma de la piel, que es la hiperhidrosis o la sudoración excesiva. La sudoración excesiva se puede presentar en manos, se puede presentar en pies, se puede presentar en las axilas o en el cuerpo en general. Recordando que para esta serie de videos sobre enfermedades de la piel estoy usando el libro del doctor Salomón Celán, Psicosomática Clínica de las Enfermedades de la Piel. Y bueno, ¿qué es la hiperhidrosis? La hiperhidrosis o la sudoración excesiva tiene que ver con una función fundamental de la piel, que es la función secretora. Por esta función es que la piel es capaz de transpirar, de producir sudor. Esto con la intención de arreglar, modificar, modular la temperatura. Además de la función secretora está la función excretora. Ahí lo que principalmente hace la piel es expulsar toxinas, sustancias tóxicas del cuerpo a través de la piel, a través del sudor también. Esta eliminación de desechos va a tener mucho que ver con nuestra alimentación, nuestra fisiología en general. Puede incluso modificarse por medicamentos que se estén tomando. Por tanto, la composición de ese sudor que se está excretando va a ser diferente de individuo a individuo. Y por ejemplo, la hiperhidrosis es vista en procesos febriles en los que se está sudando excesivamente con la intención de regular la temperatura debida al proceso febril. La hiperhidrosis también es observada en ciertas enfermedades, como en la diabetes, el hipertiroidismo, la obesidad y la menopausia. Y como vemos, tiene una función fisiológica importante la transpiración, pero cuando es en exceso puede llegar a volverse incómoda para la persona que la padece, sobre todo si es una manifestación que no corresponde a una enfermedad específica como las mencionadas anteriormente, sino más bien es como parte de la vida cotidiana. Es un síntoma que siempre está presente en la vida de la persona. Y esta se manifiesta más por ese tipo de sudoración que vemos en las manos, en los pies y en las axilas. Pero sobre todo es incómoda cuando esta sudoración presenta olor y presenta un mal olor, un olor desagradable. Y cuando este olor es así muy intenso, muy desagradable, que se nota bastante, entonces ahí sí más bien tiene que ver con la eliminación de toxinas. Es bastante aceptado también que la hiperhidrosis o la hipersudoración tiene que ver con estados anímicos de la persona. Sobre todo cuando estamos nerviosos, es un signo muy claro de que estamos incómodos, estamos nerviosos ante una situación y se manifiesta físicamente a través de la sudoración excesiva. Bien, entonces, abordando este síntoma desde la psicosomática clínica o desde la mirada de la descodificación biológica, tenemos, además de esta base que conocemos, ¿sí? Que la transpiración es una función necesaria para el cuerpo, necesaria en el control, en la regulación de la temperatura, ¿sí? Porque si no, la temperatura alcanzaría niveles que se exceden de lo normal, causando daño en los diferentes órganos de nuestro cuerpo, y también la excreción de toxinas. Esas dos funciones, no hay duda que es necesario que nuestro cuerpo excrete, ¿sí? O produzca este sudor. Pero cuando ya se vuelve una situación crónica que más bien la persona ha identificado que tiene que ver con un estado de ánimo, con un tema más bien psíquico, un tema mucho más de fondo, entonces ahí es donde podemos aplicar esta herramienta de la psicosomática clínica o la descodificación biológica.
Y cuando empezamos a abordar este tipo de síntoma desde esta mirada, como lo hemos visto en videos anteriores, va a ser necesario recurrir a la parte simbólica de lo que significa sudar en exceso. Y pues el primer simbolismo referente al agua, porque al final el sudor es agua, agua que contiene, que conlleva más sustancias, pero esencialmente es agua que está desechando nuestro cuerpo. Entonces, un simbolismo asociado al agua es un limpiador biológico. O sea, a través del agua nos estamos limpiando, y ya lo dice la función excretora, ¿no? Nos está excretando, está sacando lo sucio, lo impuro de nuestro cuerpo a través del agua. Y al mismo tiempo es un purificador, o sea, a la vez que nos está limpiando, nos está purificando. Estos son los dos principales simbolismos del agua o del sudor para este caso. Pero también este líquido, el sudor, puede llegar a tener una concentración muy alta de sustancias que ya no sea el sudor que conocemos, así como agua muy líquido, sino que se vuelva incluso viscoso, que se vuelva denso, pesado. Sí, entonces va a ser importante tener en cuenta esta característica del sudor, cuando el sudor se vuelve viscoso. Y por último, otro arquetipo del que nos vamos a ayudar cuando tengamos un problema, cuando queramos llegar a la raíz emocional de un tema de hiperhidrosis, va a ser el arquetipo de madre y el arquetipo de la función materna, ¿sí? Entonces sería el agua como agente de limpieza, como agente purificador y relacionado al arquetipo de la madre o la función materna. Esos son principalmente los simbolismos que vamos a considerar a la hora de descodificar una problemática relacionada con la hiperhidrosis. Ahora les leo, dice, el agua, ese limpiador biológico, ese purificador universal. En todo el mundo el agua ocupa una función principal de limpiador biológico y de purificador. Por tal motivo, es empleada para lavar y limpiar impurezas reales como una mancha en una prenda, como la basura de la cera, o una suciedad en la piel. En todas las tradiciones ocupa igualmente un lugar central en muchos ritos como el bautizo, el lavado de las manos antes de comer, entre otros. Nuestro cerebro biológico arcaico utilizará este arquetipo en situaciones más simbólicas en las que la sociedad es más bien mental, más moral que real. Llegamos así a los comportamientos compulsivos basados en el lavado de manos, el cuerpo o de cualquier otro elemento como los zapatos, como la cocina, etc. Encontramos así el famoso trío defensivo: inhibición, desplazamiento y proyección. Así pues, es más admisible y permitido por la sociedad lavarse las manos muy a menudo que quejarse de un incesto o de una violación real o simbólica. Con todos estos ejemplos podemos tener más claro cómo el agua juega esa función, ese arquetipo en nuestro inconsciente biológico, en nuestro inconsciente colectivo. Todos entendemos que el agua nos sirve en el momento que nosotros nos queremos sentir limpios, nos damos un baño. Sí, el lavado de manos también nos hace sentir puros, limpios, libres de contaminación, libres de virus, de cosas perjudiciales para nosotros. A través del agua nosotros nos estamos desprendiendo de eso que es sucio y que está en nosotros. Ritos también como el bautismo, eso de purificar a la persona. Y esto ya tiene como una connotación más grande, más importante a nivel de la religión, de la espiritualidad para muchas personas. El rito del bautismo, sí,
que le concede a la persona como una renovación de lo que es, le limpia de eso llamado pecado, de eso sucio, podríamos decir, ¿sí? Y lo convierte en una persona nueva, ¿sí? Está dejando atrás eso que no es bueno y lo está convirtiendo en algo que sí es bueno, ¿sí? Entendemos cómo está grabado muy profundamente en lo que somos como persona y como sociedad, cómo entendemos esto de los ritos relacionados y en los que tiene que ver el agua. Sí, entonces aquí menciona el doctor un trío defensivo, dice, que esto es a nivel más psicológico, ¿sí? Cómo como seres humanos tenemos estos mecanismos de defensa cuando no logramos afrontar un estrés muy grande para nosotros. Entonces tenemos recursos como este trío defensivo en el que habla de la inhibición, el desplazamiento y la proyección. Y nos da el ejemplo del lavado de manos excesivo. Sí, han conocido personas que son bastante excesivas del aseo, ¿sí? En todo momento quieren tener pulcritud a su alrededor, en el ambiente en el que están, en la cocina, el baño, a sus hijos cuando están pequeños. Es como algo muy, es un exceso, definitivamente. No estoy hablando de una rutina de limpieza habitual. Se está hablando y se está enfatizando cuando es en exceso. Cuando es en exceso, se está hablando de que esta persona está canalizando, está proyectando una situación bastante incómoda a través de este exceso de limpieza. Y acá un ejemplo de esto que se menciona. Una joven mujer de 20 años aproximadamente se quejaba de hiperhidrosis generalizada en todo el cuerpo y se sentía obligada a lavarse 3 o 4 veces por día, y eso desde muy pequeña. Este comportamiento había empezado a preocupar a su madre a partir de los 6 años aproximadamente, pero el pediatra consultado se contentó con decir que eso pasaría con el tiempo. El análisis de su historia puso en evidencia dos elementos clave. El primero concernía al linaje materno, en el que muchos casos de incesto reales están consignados en la memoria familiar sobre varias generaciones. El segundo y el más importante para esta mujer estaba representado por su padre, demasiado veleidoso. Engañaba sin tapujos a su mujer y todo el mundo lo sabía. Entonces, desde muy pequeña, sentía el clima de deshonra y se había inconscientemente encargado de limpiarla mediante el rito universal del baño. Normalmente esta proyección que hacemos del exceso de limpieza, ¿por qué en primer lugar tenemos esta necesidad, perdón, de bañarnos, de limpiarnos? ¿Por qué? Porque nos sentimos sucios. Y cuando lo hacemos en exceso tantas veces durante el día, ese sentimiento de suciedad, ¿sí? Obedece a un estrés muy, muy grande que la persona no ha logrado expresar. Sí, es una carga que psíquicamente se ha apoderado tanto de ella que la persona no ha encontrado otra manera de lidiar con eso sino a través de estos hábitos excesivos de limpieza, porque el sentimiento de suciedad es muy grande. En la hiperhidrosis palmar buscaremos la función limpiadora y purificadora del agua, ilustrada por las siguientes expresiones. Me lavo las manos para limpiar la mancha, la deshonra, la suciedad. Aquí reinan las faltas cometidas, los engaños, las mentiras, los actos reprensibles, disimulados y aún activos hoy como incestos, violaciones, entre otros. A menudo, la novela familiar guarda secretos basados en estos temas. Así pues, este niño que presentaba una hiperhidrosis estaba en relación transgeneracional
con un abuelo injustamente acusado. Una mujer joven de 40 años vio disminuir claramente su hiperhidrosis palmar cuando un recuerdo muy desagradable salió a la superficie durante una sesión de relajación psicosomática. Estuvo obligada a internar a su propio abuelo, víctima de una crisis de demencia durante la cual amenazaba a todo el mundo. Su culpabilidad todavía se hacía sentir más de 20 años después de este episodio. Entonces, cuando estamos frente a un caso de hiperhidrosis palmar, vamos a buscar hechos relacionados con el sentimiento de deshonra, de mancha, de suciedad y también de culpabilidad, ¿sí? Sucesos que hayan ocurrido en la vida de la persona que le hayan hecho sentir una gran culpa, pero además que haya habido un sentimiento de deshonra. Tiene que estar presente esta noción como de deshonra, de suciedad, de que algo no estaba mal, que se haya manejado más a nivel de secreto, algo que no se haya querido exponer, que se quiere mantener así como muy bajo perfil. Los secretos familiares que en general nos hagan sentir esa sensación de deshonra son los protagonistas esencialmente de síntomas como la hiperhidrosis. Luego, en la hiperhidrosis plantar, la simbología relacionada con la madre y la función materna es muy regularmente puesta en evidencia. Busquemos entonces problemáticas de escucha, de miedo, de temor, todo esto con un sentimiento de ser entrampado, de no poder salir de sus garras. La transpiración demasiado olorosa o fétida refuerza la noción de deshonra, ¿sí? Entonces, este es un punto clave importante cuando estemos analizando el síntoma de la hiperhidrosis. El olor va a revelar, ¿sí? Entre más fuerte y notorio sea el olor y más desagradable, por supuesto, más desagradable es esa situación que se tiene así enterrada, la cual se ha procurado olvidar, de la cual se ha procurado nunca hablar, puede que incluso la desconozcamos nosotros de nuestra historia familiar, puede ser una temática transgeneracional incluso, en la que será necesario explorar un poco más con nuestros padres, con cualquier otro familiar que nos pueda dar información de nuestros familiares anteriores a nosotros, estas historias, estos eventos, estos sucesos deshonrosos para la familia, ahí es por donde vamos a encontrar respuestas. La transpiración excesiva en la planta de los pies, vamos a buscar eventos, sucesos relacionados con nuestra madre, sí, con problemas relacionados a la escucha, al tener miedo, temor y con una sensación importante de sentirse entrampado, de no poder salir de la situación, de la garra de esa situación. Eso sería como lo clave aquí, cuando es una transpiración excesiva en la planta de los pies. Luego mencionaba que además de cumplir con la función de limpieza, de purificación, si el sudor presenta viscosidad, ¿sí? por las sustancias que puedan venir en el sudor, entonces eso habla de un sentimiento, una necesidad de no ser atrapado. A veces la transpiración excesiva está acompañada por un cierto grado de viscosidad asociada a un olor más o menos fuerte, prueba de una excreción abundante de sales minerales o de toxinas que acompañan esta maceración. ¿Cuál es el sentido biológico de este tipo de síntomas? ¿Qué podría significar? Y entonces él menciona que los peces, que si ustedes tienen la oportunidad de hablar con personas que se dedican a esto de la pesca, eh, ellos les pueden comentar que los pescados, cuando están fuera del agua, una vez son pescados, los peces sacados del mar,
ellos empiezan a producir instantáneamente una secreción viscosa abundante con el objetivo de defenderse y sobre todo para no encontrar las manos del pescador. Es una solución de supervivencia muy antigua que podemos ver en una especie, en los peces, ¿sí? Entonces, el sudor viscoso, si lo analizamos en este contexto de no querer ser atrapado por alguien, ¿sí? Entonces habrá que ver situaciones en las que habrá alguna persona o mi entorno me hace sentir atrapado y yo no quiero ser atrapado, me quiero zafar literalmente, me quiero deslizar, no quiero que esas manos me atrapen. Y una solución es crear viscosidad en el cuerpo, ¿sí? Es nuestro inconsciente biológico con las armas que tiene, ¿sí? En este caso, haciendo uso del órgano más grande que tenemos, que es la piel, y la transpiración viscosa, sí, el inconsciente biológico nos está ayudando a zafarnos de esa situación. Ya queda en nosotros descifrar y poner un poquito más de atención. ¿Qué es eso que me está haciendo sentir atrapado? Por lo cual mi cuerpo me ayuda creando esta capa viscosa. A nivel psicosomático buscaremos un clima de miedo, de inestabilidad, de peligro, consciente y sobre todo inconsciente. Una sensación de estar entrampado, de estar en una red sin poder salir. Esta, eh, esta comparación con los peces le va a ayudar mucho a nuestro inconsciente y a nuestro consciente a procesar y hacer esa comparación, esa relación, sentirse atrapado, sentirse en peligro, sentirse que estás en una red, ¿sí? Todas estas pequeñas claves pueden ayudar a traer a la mente consciente esa situación que tal vez tenemos muy oculta, que no hemos querido reconocer, que no hemos querido afrontar, ¿sí? O recuerdos muy antiguos, puede ser, pero ya con este tipo de información es más fácil para la mente consciente eh, buscar los patrones, ¿sí? Así pues, para que el adversario o el predador no pueda atrapar a la persona concernida, la piel es el teatro de una abundante secreción de sudor viscosa, su último chance de supervivencia de cierta manera. He aquí como un hombre de 50 años vio en algunos días disminuir más de la mitad de su producción de sudor nocturno oloroso y viscoso que su mujer ya no soportaba. Tenía que elegir entre un tratamiento cualquiera pero radical o dormir en otra pieza. Decidió venir a consultar, ya que en su interior sospechaba que había un origen psíquico. Dos elementos importantes profundamente ligados fueron puestos en evidencia. El primero concernía al contexto psíquico general en el que vivía. Decía esta persona: no soporto más las reflexiones de mi mujer. Soy músico profesional y trabajo en las tardes y en la noche. No puedo hacerlo de otra manera. En la música los horarios son muy elásticos, pero siempre nocturnos. Tengo la impresión que quiere que esté con ella todo el tiempo y no lo soporto, ya que amo mi libertad. A veces tengo realmente la impresión de estar entrampado y no puedo luchar contra eso. El segundo aspecto muy importante también concernía el clima en el que fue educado. Mi madre, dice esta persona, sufría enormemente ya que mi padre era un bebedor empedernido. Por eso invirtió todo en mí. Su perla, como ella decía. No puedo dar un mal paso sin que viniera a dirigirme hacia sus buenos pasos. Mi pasión por la música viene de ahí, ya que me refugiaba en el piano para respirar por fin. Ahí también me sentía entrampado. Conclusión: estaba entrampado con mi madre y vivo el mismo escenario con mi mujer. Este ejemplo
muestra muy claramente cómo su situación desde que él era muy pequeño, el sentirse entrampado, atrapado por su madre que estaba todo el tiempo encima de él. Ella se había volcado hacia él porque no podía manejar la situación con el esposo. Esto es algo que pasa mucho, que nos volcamos encima de los hijos y los hijos no lo soportan, ¿sí? Tienen que buscar un medio, una escapatoria. En este caso, la persona lo encontró, esa salida la encontró en la música, el aire que necesitaba lo encontró en la música, pero como era un tema no resuelto con su madre, vino y encontró una pareja que le refleja exactamente lo mismo, en el que está proyectando lo mismo, la sensación de sentirse atrapado, de sentirse asfixiado. Entonces hablábamos de esto, de los sudores viscosos, olorosos, nos están hablando de la necesidad de escapar, de sentirse libre, de zafarse de una situación. Ya se mencionó que el olor está muy relacionado a las cosas más podridas, más sucias con las que cargamos en el inconsciente nuestro y de nuestra familia. Sí, entonces, bueno, esa sería la primera clave respecto a estar emanando constantemente un olor muy fuerte y desagradable. Pero también pensarlo desde este punto de vista, las funciones del olor. Una de las funciones importantes del olor es como un mecanismo de defensa para repeler, reprender al enemigo. Y en ese caso podemos pensar en que hay ciertos animales, sí, como el zorrillo, por ejemplo, que tira este olor tan feo para poder escapar de un predador. Entonces, lo primero sería pensar, interiorizar de quién necesito escapar, a quién necesito alejar de mí y por eso estoy produciendo este olor. Muy posiblemente tengan que ver las personas que están en el círculo más cercano, pareja, colegas, incluso hijos pudiera ser, sí, pero alguien a quien necesito alejar, sí, las personas que estén más conscientes de este olor probablemente son con las que yo tenga esta situación de conflicto. Y la segunda función del olor sería el marcaje de territorio. Entonces, pensar de quién necesito defender mi territorio. ¿Sí? Mi territorio me está siendo invadido, mi territorio me está siendo, alguien se está metiendo y yo necesito dejarle claro a esa persona que este territorio es mío y entonces ahí viene la otra función del olor. Entonces cuando más allá de la transpiración es el olor lo que nos está incomodando, el motivo de consulta, tendríamos estas dos claves. Bueno, en realidad serían tres claves, ¿sí? Porque podríamos pensar en las situaciones más desagradables, más sucias, más fétidas, más podridas que estén en nuestra historia familiar y hacer un trabajo de introspección y de aceptación y de integración respecto a esas vivencias, a esas experiencias, el marcaje de territorio y la necesidad de aislar, de ahuyentar a un posible enemigo. Y con eso entonces concluyo este abordaje desde la descodificación biológica sobre la hiperhidrosis. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Si es así, por favor, suscríbanse al canal y denle un like a este video. Los veo en un siguiente video. Gracias por mirar.